Bueno, éxito pues. Son las 10. Vamos. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar. Vamos a dar un par de minutos para que las personas se puedan conectar. Bueno, buenos días y buenas tardes en algunos lados. Y Juan, ¿cómo está el clima allá en Montevideo? Hermoso. Acá está soleado, cálido, estamos entrando ya en el verano, dentro de poquito, estamos a mitad de la primavera, así que estamos gozando del clima divino. Después todo el resto con el COVID y esto y lo otro, bueno, un poco más complicado, pero nada diferente al resto de Latinoamérica. Claro. No, aquí en Bogotá ya estamos entrando en el invierno, así que tenemos lluvias interminables. Mirá, la época de lluvias, octubre y Sí, sí. noviembre. Esta semana tuvimos 2 días de lluvia seguidos, o sea, ya apenas recién terminó de llover anoche. Parecía Ah. tal cual Londres en su momento de... ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, y eso pega también un poco en el ánimo siempre, ¿verdad? Sí, claro, obviamente, el clima. Pero bueno, también la lluvia para temas de la naturaleza. Y a veces es bueno que llueva. Mientras que no Sí, llueva tan sí. duro, no haya tantos problemas. Sin duda, sin duda, sin dudas. ¿Y en Colombia cómo la llevan con el coronavirus y el lockdown? ¿Están encerrados? ¿Están libres? ¿Cómo Pero es que están? no, supiera que hace un mes aproximadamente, un poquito más de un mes, pues establecieron una cuarentena, pero selectiva. Antes era obligatoria, ahora es selectiva, así la llamaron. Y, digamos, lo que están haciendo es controlando el aforo de algunos lugares. Hay algunas cosas que todavía no abren. Eh, pero bueno, en líneas generales, bueno, el aeropuerto lo abrieron, que estaba cerrado, inclusive para vuelos nacionales. Ya hay vuelos nacionales, ya hay unos vuelos internacionales para, creo que son 5 países de destino hoy día. Eh, y bueno, y de a poco van abriendo un poco más la cosa, pero lo interesante es que la gente, indiferentemente que flexibilicen el tema de la cuarentena, pues que tengan los debidos controles, pues, ¿sí? Porque si Por no, supuesto. comienza otra vez a levantar la curva de contagiados, ¿sí? Ahorita, digamos, contagiados versus activos, pues los activos están recuperados, pues. Es casi que, no sé, el 90% está recuperado y hay muy pocos Claro, casos activos. Cosa diferente de lo que está pasando en Francia, que hay una cantidad alta de casos y activos hay muchos, así que todos, ¿sí? claro. Bueno, yo ya consideramos un tiempo suficiente para que las personas se conecten. Bueno, igual van a empezar a llegar de manera posterior. Le damos la bienvenida a todos a nuestro webinar. Si quiere diferentes resultados, automatice sus procesos. En esta ocasión, me da un grato placer presentar a nuestros dos speakers, quienes son Juan José Moreno, quien es el CEO en Flowsco Cloud BPM y es cofundador y miembro de la board de Integradoc, y a Nelson Bonilla, quien es un empresario y emprendedor con más de 20 años de experiencia en optimización de costos, gestión del tiempo y productividad, y es consultor y estratega en TI, además de ser el CEO de Global House. ¿Okay? Sin más que hacer referencia, pues los voy a dejar con el señor Nelson, que les va a dar una pequeña introducción de lo que nos va a estar compartiendo Juan. Y adelante, Nelson. Gracias. Rápidamente, Juan, te voy a robar un poquito de tiempo aquí, 1 minuto nada más, 2 minutos. Es como para sensibilizar un poco a las personas de por qué estamos acá. Definitivamente hemos entendido en este contexto el tema de pandemias y de crisis, que obviamente de este lado de Latinoamérica siempre sucede. O sea, hoy es la pandemia, anteriormente eran temas sociales, pero siempre tenemos algo que contar. Es precisamente colaborar, entregar valor, entregar conocimiento. Muchas gracias, Juan, por aceptar esta invitación.
poder compartir de todos tus conocimientos tan valiosos en todo este tema de automatización de procesos, de toda tu experiencia como empresario. Y bueno, y definitivamente no es solamente una tendencia, diría yo. Ya para el 2021 estamos hablando de que si no automatizamos los procesos, pues claramente vamos a tener problemas en temas operativos y en temas de continuidad operativa, ¿sí? Eso sin sumar algunos casos que vamos a ver en la práctica con tu presentación. Así que nada, bienvenido a los participantes. Buenos días, buenas tardes. Adelante, Juan, muchas gracias por tu asistencia. Espero que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, Nelson. Bueno, qué bueno tenerlos a todos desde aquí, desde la cálida Montevideo. Estoy ubicado en Uruguay, pero los saludo. Así que bienvenidos a este webinar. A modo simplemente de antecedentes para entrar en contexto y después sigamos a los temas más prácticos y tangibles. Nosotros somos una empresa de software con más de 18 años de experiencia específica en gestión de procesos de negocios y automatización de flujos de trabajo. Tenemos clientes en todas partes del mundo. Actualmente tenemos más de 11.000 empresas suscritas desde 120 países, desde pequeñas pymes de 2, 3, 4 usuarios hasta gobiernos completos de algunos países con decenas de miles de usuarios. Bueno, y en el medio entran todas las empresas de construcción, de ingeniería civil y que tienen procesos y problemas de subcontratos que son el foco y el objetivo de la presentación de hoy. Esta presentación nos va a llevar hasta una hora, digamos, depende de la zona horaria en la que estén, hasta qué hora nos va a llevar, pero nos va a llevar una hora, o sea, 53 minutos más a partir de aquí. Vamos a cumplir con ese tiempo para respetar el tiempo de todos. Y la idea es que sea súper pragmática y súper ilustrativa, haciendo un proceso de subcontratos. ¿Por qué lo vamos a hacer y no lo vamos a mostrar ya hecho? Bueno, porque justamente la gracia está en ver cómo una herramienta de las denominadas low code, BPM, o gestor de procesos de negocios que no requieren codificación, nos permiten automatizar procesos como el de subcontratos, pero sobre todo nos van a permitir personalizar esos procesos y ajustarlos a las necesidades particulares de nuestras empresas. ¿Bien? Y no solo eso, sino que lo vamos a poder hacer en un tiempo muy corto, por lo cual el retorno de la inversión en estas herramientas se produce muy rápido, dado que podemos liberar estos procesos y empezar a usarlos en cuestión de horas o días en lugar de meses, como sucede con las herramientas tradicionales o las herramientas que requieren desarrollo de software. ¿Bien? El chat va a estar habilitado, así que en cualquier momento pueden hacer alguna pregunta o alguna duda que les surja. Y nada, si corresponde que la respondamos inmediatamente, la vamos a responder inmediatamente. Si no, de todas formas, al final del webinar tendremos un espacio específico para despejar preguntas y sacarse todas las dudas que tengan. ¿Bien? Okay, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Wiki. Vamos a hacer. Wiki. Ahí está. Perfecto. Ahí deberían estar pudiendo ver mi pantalla. Básicamente, esa es la interfaz de Integradoc. Como bien decía Nelson al principio, nosotros tenemos un único producto que lo comercializamos en dos modalidades, y eso es importante entenderlo porque podemos atender las necesidades de los clientes que quieren usar el software 100% en la nube, y en ese caso utilizarán Floxu, que es una de las marcas que utilizamos, y para aquellos clientes que deseen o que tengan restricciones corporativas y necesiten instalar el software on-premise en sus propios servidores, también tenemos esa modalidad disponible mediante Integradoc. Bien, hoy la demo la vamos a utilizar con Integradoc, pero sepan que está la otra modalidad también disponible y que el software es exactamente igual, funciona exactamente igual a lo que vamos a ver hoy. ¿Bien? Entonces, manos a la obra. Voy a ir a mis procesos. Dentro del software tengo una ventana de mis procesos, donde voy a crear un nuevo proceso. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre a este proceso. Entonces, vamos a llamarle, para identificarlo fácil, vamos a ponerle webinar Global
subcontratos. ¿Bien? Entonces, cuando queremos automatizar un proceso, en particular este de subcontratos o cualquier otro que tengamos en la organización, y de hecho al final de esta presentación vamos a ver algún otro ejemplo más, pero cuando queremos automatizar un proceso con nuestra tecnología, tenemos que definir dos grandes componentes. El primer componente es el formulario. El formulario es aquel que va a tener todos los campos relevantes para este proceso. Entonces, como estamos hablando de un subcontrato, digamos que el primer campo que le vamos a poner va a ser un combo, donde voy a elegir cuál es la obra. ¿Bien? Y la obra, digamos que en nuestra empresa ya tenemos una lista de obras en curso, con lo cual las podría definir aquí y escribir, tipear cuáles son esas obras, pero no lo voy a hacer, sino que la voy a seleccionar de una base de datos que ya tengo precargada con obras. ¿Bien? Y voy a decir que en este campo me guarde el nombre de la obra. ¿Bien? Fantástico, ya está pronto. Tengo un campo donde voy a seleccionar cuál es la obra a la que aplica este subcontrato y lo voy a seleccionar de una base de datos. Y además voy a cargar acá dos campos más, uno que va a ser el director de obra y voy a cargar otro campo que va a ser el correo electrónico del director de obra. Y miren qué interesante lo que voy a hacer. Le voy a decir a Integradoc que una vez que elegí la obra, cargue en el campo director de obra lo que traiga de la base de datos como nombre del director de obra. Y en el campo email del director de obra, lo que traiga de la base de datos como email del director de obra. ¿Está bien? Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, voy a agregar aquí un pequeño título y le voy a poner que ahora vienen los datos de la empresa subcontratada. ¿Bien? Y aquí voy a hacer algo parecido. Voy a poner un combo en el cual voy a elegir la empresa subcontratada y esto lo voy a traer desde una base de datos que ya tengo preconfigurada con las empresas subcontratadas y aquí voy a elegir el nombre comercial, por ejemplo. ¿Está bien? Además, como en general me lo piden, voy a cargar acá un campito con la razón social de la empresa subcontratada. ¿Sí? Y además le voy a poner una cosa muy importante, y esto lo vamos a utilizar en todo el resto del proceso, que es el email administrativo de la empresa subcontratada. ¿Por qué esto es importante? Porque lo vamos a utilizar al automatizar el proceso para enviarle notificaciones a la empresa subcontratada. Por ejemplo, que tiene que presentar cierta documentación. ¿Bien? Y lo mismo, voy a definir que cuando elijo la empresa subcontratada, automáticamente me cargue la razón social en el campo razón social de la empresa subcontratada y que me cargue el correo administrativo de la base de datos en el correo administrativo, donde me quedó acá, email administrativo de la empresa subcontratada. Fantástico. Muy bien. Y después vamos a agregar aquí un campo de otro tipo, donde le vamos a poner el presupuesto. El presupuesto que nos envió la empresa subcontratada. Y ya que estamos, vamos a agregar otro campito acá, que sea un campo de tipo número, que sea el importe total del subcontrato. ¿Bien? Muy bien. De esta forma podríamos seguir un rato largo, digamos, creando todo el formulario que querramos. ¿Bien? Lo vamos a hacer solo un agregado más, que es bien interesante, porque esto pasa cuando subcontratamos empresas que a veces cargar toda la información relevante es tedioso y obviamente lleva tiempo y por ende insume costos. Entonces, como parte de la automatización de este proceso, vamos a pretender que la empresa subcontratada nos cargue cierta información relevante. Podría ser variada la información. En este caso, vamos a cargar solamente una que sea una tabla con los vehículos o con la maquinaria involucrada. Y esta tabla vamos a poner unas columnas, como por ejemplo el nombre de la maquinaria, digamos,
la máquina le vamos a ponerle, nombre de máquina. Vamos a ponerle una matrícula, un número de serie barra matrícula. Vamos a ponerle una fecha de último mantenimiento, y esto va a ser de tipo fecha, y vamos a ponerle aquí si tienen seguro vigente. Y esto que sea un checkbox, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, fíjense qué interesante esto, que dentro de mi formulario ahora agregué una tabla para que luego la empresa subcontratada me lo complete. Bueno, de esta forma podríamos seguir construyendo el formulario con todos los campos que necesitemos y obviamente agregando los campos que son específicos para nuestra empresa, para nuestro operativo. ¿Bien? No lo voy a hacer porque ya les quedó claro cómo funciona, así que no vamos a reiterar. Lo que sí voy a hacer ahora, y es la parte más divertida, es definir el proceso. Es decir, definir el workflow, el flujo de trabajo que van a seguir estos formularios dentro de mi organización. Para eso me voy a cambiar a la pestaña que se llama Diseño del Workflow, donde voy a poder dibujar gráficamente este proceso utilizando la notación estándar BPMN, por Business Process Management Notation, que básicamente es el estándar universal hoy en día para el modelado de procesos. ¿Por qué es tan importante que sea un estándar? Bueno, es muy importante porque cualquier persona que sabe de procesos va a poder entender cómo funciona este proceso. ¿Bien? Y lo voy a poder compartir, lo voy a poder discutir y por ende lo voy a poder mejorar. ¿Bien? El otro punto fundamental de la notación BPMN es que es una notación orientada a usuarios de negocios. No es una notación orientada a los informáticos. Con lo cual, cualquier usuario de negocios va a poder utilizarla, va a poder modelar sus procesos y va a poder entenderla y discutirla. Entonces, la pelotita celeste indica dónde se inicia el proceso, es decir, cuando completo el formulario por primera vez. Luego de eso, digamos que vamos a crear una tarea en la cual le vamos a llamar completar información. Pero lo va a hacer el subcontratista. ¿Se entiende esto? Es decir, esta tarea se la voy a asignar al subcontratista. ¿Para qué? Para que la obra, digamos, el subcontrato lo inicie alguien de la empresa y digo, bueno, yo voy a hacer un subcontrato con la empresa tal. Eso pasa a la siguiente etapa donde la empresa tal completa sus datos específicos. ¿Bien? Entonces, al definir una tarea de usuario, que es una tarea que voy a asignar a un ser humano, en este caso un subcontratista, luego tengo que darle la persona, digamos, tengo que asignar esta tarea a una persona. ¿A quién la voy a asignar? La voy a asignar, fíjense, al campo email administrativo de la empresa subcontratada. ¿Para qué? Para que al administrativo de la empresa subcontratada le llegue un mail diciéndole tienes que completar la información del subcontrato. Y además le voy a poner aquí que le mande un mail para que se entere, digamos, para que le llegue un mail diciéndole que fue asignado. ¿Está bien? ¿Tiene decisiones para tomar? Y no tiene decisiones. Tiene que completar datos y pronto. ¿Qué duración le voy a dar? Bueno, vamos a darle, por ejemplo, 3 días, sin contar ni sábados ni domingos, y le voy a pedir que cuando falten 24 horas hábiles para cumplir ese plazo de 3 días, se le notifique mediante un correo electrónico. Bien. Está pronto. Una vez que el subcontratista completa esa información, digamos que nuestra oficina tendrá que revisarla. Entonces vamos a crear una nueva tarea de usuario aquí que se llame revisar información. Y le voy a poner entre paréntesis oficina, para saber que la vamos a hacer nosotros. ¿Bien? ¿A quién le voy a asignar esta tarea de revisar información? Bueno, digamos que me la voy a asignar a mí. ¿Está bien? Se la podría asignar a cualquier persona o a un rol o a varias personas. En este caso, para esta demo simple, me la voy a asignar a mí. ¿Está bien? ¿Qué decisiones puedo tomar acá? Bueno, vamos a poder tomar varias decisiones, pero definamos 2. Una es aprobar, es decir, está bien toda la información, y la otra es pedir más info, es decir, pedirle más información al subcontratista.
¿Cuánto tiempo le voy a dar a la oficina para completar esto? Bueno, digamos que le damos 2 días, sin sábados ni domingos. Y luego voy a tener que poner un gateway, en este caso un gateway exclusivo, para mandar el flujo para un lado o para otro en función de la decisión tomada. Entonces, digamos que pedí más información. En ese caso voy a agregar una tarea de usuario, a la cual le voy a llamar proveer más información, y la voy a asignar al subcontratista. Subcontratista. ¿Bien? Email de la empresa subcontratada. ¿Está bien? Lo mismo, decisiones no tiene, solo tiene que completar la tarea y vamos a darle un día para que provea la información. ¿Bien? Y lo único que me falta es decirle a esta flecha, mediante un doble clic, le voy a decir que va a ir por esta flecha cuando la última decisión, es decir, la decisión tomada en la tarea anterior de revisar información, sea igual a pedir más info. ¿Se entiende? Estas son las dos opciones que tenía previamente. Muy bien. Ahora, por otro lado, si está todo bien, vamos a mandarle un mail. ¿Está bien? Vamos a poner una tarea de mail que se llame notificar subcontratista. ¿Está bien? ¿A quién se lo voy a mandar? Se lo voy a mandar al campo email administrativo de la empresa subcontratada y le voy a decir que subcontrato aprobado. ¿Está bien? Y acá le vamos a poner, estimados señores, señoras, bueno, y acá abro corchetes y puedo elegir los campos que tengo en el formulario. Por ejemplo, el nombre de la empresa subcontratada. El subcontrato para la obra. Para la obra tal fue aprobado. Saluditos. Y está pronto. Repito el procedimiento, tengo que poner una flecha de aquí a acá y darle doble clic a la fecha y decir que va a venir por acá cuando la última decisión sea aprobada. ¿Está bien? Y luego digamos que vamos a tener una tarea administrativa que sea registrar subcontrato, que digamos que se le vamos a asignar a alguien dentro de la empresa, por ejemplo, a Martín Ríos y a mí. Lo asignamos a los dos. Y luego el proceso termina con su contrato finalizado, digamos, ¿no? O aprobado. ¿Está bien? Bueno, con esto tenemos una primera, muy primeriza versión, borrador, para probar y para empezar a jugar. Pero lo importante de esto es que en 15 minutos, que fue el tiempo que nos llevó, completamos un formulario para los subcontratos y completamos un primer borrador del proceso. Y cuando apriete el botón verde de publicar proceso, sucederá la magia. ¿Qué es la magia? La magia es que Integradoc va a tomar toda esta definición del proceso, el formulario y el workflow definido en notación BPMN, y lo hará disponible. Este proceso ya está listo para ser usado. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Me voy a cambiar el gorro y voy a decir, bueno, ahora voy a crear un nuevo proceso de subcontrato. Entonces elijo acá, Webinar Global Host, subcontratos, y fíjense que ya está disponible el formulario para iniciar un nuevo subcontrato. Pero así rápidamente lo veo y veo que me olvidé de algunos detalles. Por ejemplo, no tiene sentido que al iniciar este proceso ya me aparezca la tabla con la maquinaria involucrada, porque eso lo tenía que completar el subcontratista. ¿Se entiende? Entonces, vamos a volver a la definición del proceso y vamos a incorporar alguna pequeña modificación. Por ejemplo, voy a ir a la visibilidad y el control de los campos y voy a decir que en la tarea de iniciar el proceso, o sea, cuando se inicia el proceso, bueno, algunos campos son obligatorios. Por ejemplo, la obra es obligatoria, la empresa subcontratada es obligatoria, y, por ejemplo, la maquinaria involucrada, la tabla de maquinaria involucrada la voy a poner como oculto, porque no tiene sentido que lo vea. ¿Está bien? El presupuesto lo voy a poner obligatorio y el importe total del subcontrato también. Y luego, en completar información del subcontratista,
es decir, cuando le asigne esta tarea al subcontratista, voy a decir que la tabla, que son todos de solo lectura, porque no puede modificar ningún campo, salvo la tabla de maquinaria involucrada, que va a ser obligatorio. ¿Se entiende esto? Y de la misma forma, en proveer más información, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner todo como solo lectura, salvo la tabla, que la voy a poner como obligatoria. Muy bien, muy bien. Y después, simplemente efectos prácticos, voy a decir que la tarea de completar información, además del email administrativo del subcontratista, lo puedo completar yo, digamos, para facilitar la demo y no más que ello. ¿Bien? Le doy publicar proceso y esta nueva definición del proceso está lista. Entonces ahora sí, vamos a usarlo de verdad. Me voy a cambiar el gorro. Ahora me pongo el gorro o el sombrero de una persona dentro de mi organización, dentro de mi empresa constructora, por ejemplo, que quiere iniciar un proceso de subcontrato. Entonces le da a iniciar el proceso, hay Integrador que le permite elegir dentro de todos los procesos que tiene disponibles en la organización, porque puede pasar y va a pasar que tenga muchos procesos automatizados, pero hay que empezar por uno, digamos, entonces ahora vamos a empezar por uno. Y vamos a crear un subcontrato nuevo. ¿Bien? Muy bien, tenemos una pregunta que justo viene al lugar. Sí, efectivamente se puede conectar con otros sistemas y se puede hacer de forma bidireccional. Es decir, desde Integrador podemos tomar información de otros sistemas. Por ejemplo, la lista de obras o la lista de empresas subcontratadas, yo la podría traer mediante un web service de un sistema interno de la empresa. Y también puede haber comunicación desde Integrador, desde el proceso, hacia otros sistemas. Por ejemplo, al finalizar el subcontrato, podría enviarle la información relevante mediante un web service a otro sistema. ¿Bien? Todo eso se hace mediante APIs estándar con web services. ¿Bien? Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, muy bien, pero volvemos a lo que estábamos, ¿no? Somos una persona, estamos muy contentos de nuestro primer subcontrato, venimos aquí y vamos a darle a la obra. Entonces, bueno, fantástico, tenemos muchas obras en ejecución. No sé cuál quieren elegir, vamos a decir que vamos a hacer la carretera a Las Violetas. Vamos a trabajar en la carretera a Las Violetas, cuya directora de obra es Violeta Ron. Y vamos a subcontratar a alguna empresa para esta obra. ¿Está bien? Y acá tenemos toda la lista de empresas a las cuales podemos contratar. Vamos a elegir alguna, por ejemplo, Pocho Alapán. Y fíjense que automáticamente me está trayendo, cuando elijo la empresa subcontratada, me trae cuál es la razón social y cuál es el email administrativo. ¿Está bien? Vamos a dejar a Pocho Alapán, que me trae un mail administrativo que es M. Ríos. Y después tengo también con asterisco, fíjense en el campo presupuesto el importe total. Si yo le diera enviar, no me deja porque me faltan campos obligatorios. Los voy a cargar, digamos que el presupuesto es un archivo PDF cualquiera y que el importe total del subcontrato son, no sé, 25.000. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, con esto está pronto y puedo darle enviar. Cuando yo le doy enviar, lo que va a pasar es que este proceso empieza a funcionar y se mueve a la siguiente etapa que teníamos definida. ¿Cuál era esa primera etapa? Era la de completar por el subcontratista. Entonces, ahora lo que va a pasar es que al subcontratista, que en este caso es M. Ríos, le va a llegar un mail avisándole, y también me llega a mí porque lo definimos así en la demo. Entonces ahora me voy a cambiar el gorro y ahora voy a jugar como si fuera el subcontratista. Me llega el mail, me dice, bueno, tenés que completar los datos para el subcontrato, accedo, me lo veo, nombre de usuario y contraseña, y me aparece el formulario con todos los campos de lectura, es decir, yo no puedo modificar ninguno de estos campos, pero veo que sí puedo y debo completar la tabla de maquinaria involucrada. Entonces acá digo que la maquinaria involucrada para esta carretera va a ser, no sé, la aplanadora, cuya matrícula es SSG. La fecha del último mantenimiento fue hace 2 meses y el seguro vigente, sí, efectivamente está vigente.
Y además de la aplanadora voy a necesitar la retroexcavadora, cuya matrícula es la GTR 2667 y la fecha de último mantenimiento es el 6 de octubre y el seguro también está vigente. ¿Se entiende esto? Yo así puedo completar todas las filas que desee, y cuando le doy tarea completada, yo, subcontratista, terminé mi trabajo, le doy tarea completada y este formulario vuelve a la empresa para la siguiente tarea. En este caso, la siguiente tarea también es mía, porque yo hago todo en esta empresa, y se llama revisar información, pero ahora lo va a hacer oficina. Noten que aquí a la derecha me quedan 3 días, 23 horas, 59 minutos para completar esta tarea. Esto porque le habíamos dado un plazo, pero también le dijimos que no contara sábados y domingos, con lo cual en realidad tengo los 2 días, hoy jueves y el viernes, más sábado y domingo. Entonces en realidad tengo 4 días para completar esta tarea. ¿Bien? Vengo acá, reviso la información, miro todo, y digo, pucha, esto no me gusta porque me está diciendo que necesito una aplanadora y una retroexcavadora. No me gusta, voy a venir acá y le voy a poner un comentario y le voy a decir, me parece que falta registrar la máquina de hormigón, hormigonera. ¿Está bien? Publico el comentario y le pido más info. ¿Qué hace esto? Vuelve al subcontratista, le vuelve a llegar un mail al subcontratista, el subcontratista lo recibe en su bandeja de entrada y va a tener que completarlo. Fíjense que en este caso yo no me puse como asignado esta tarea, con lo cual yo ya no la veo en mi bandeja de entrada. ¿Quién la tiene? La tiene el subcontratista. Entonces vamos a pedirle a Martín Ríos, que fue la persona que dijimos que era nuestro subcontratista, para que nos complete esa tarea. Y mientras tanto vamos a ir creando algunos otros subcontratos para ver algunas otras funcionalidades. ¿Bien? Webinar Global House subcontratos. Vamos a crear otro subcontrato para esta obra. Vamos a decir que adjunta aquí un archivito. Bien, en este caso ponemos solo una foto. Y vamos a crear otra aquí. Y vamos a decirle que la obra va a ser esta, y que la empresa contratada también va a ser Puchalapán, y que vamos a adjuntar otra foto. En este caso vamos a poner una de Punta del Diablo, que es una foto de un lugar bastante lindo del Uruguay, cuyo contrato es 36.000. Tenemos unas preguntas ahí, qué divertido, vamos a ver las preguntas. A ver. Es responsive, sí, excelente pregunta. Es 100% responsive, con lo cual funciona perfectamente desde un tablet o desde un teléfono celular. Bien, 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 muy bien. Vamos a crear un último. Aquí también le pedimos a Martín si puede ir completando, ir generando alguna otra subcontrato, así nos quedan más ejemplos. Vamos a poner a y Puchalapán, presupuesto, seleccionamos un archivo y acá vamos a poner una foto de París. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos así completando varias órdenes. Un segundo, que le aviso a Martín para que complete más información. Fantástico. Y así vamos utilizando la herramienta. ¿Está bien? Vamos a decir que a lo vamos a dar tarea completada. Es decir que, nos faltó acá agregar algo. Perfecto. Vamos a decir que esto es la retro. Si no, no puedo completar la tarea. Me hace el control. Funciona el control. Funciona el control. Pimba. Y ahora sí. ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, fíjense qué interesante lo que va pasando. Y es que van apareciendo en mi bandeja de entrada las cosas, van cambiando de tareas, y yo puedo ir aprobando diferentes subcontratos y voy trabajando sobre ellos. De esta forma opero, empiezo a operar, empiezo a trabajar. Ay, me faltó esto, qué pereza.
Ahora sí. Opero. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y es que me van a ir apareciendo las cosas, yo lo voy a ir completando y en un momento voy a querer monitorear cómo están funcionando mis procesos. Entonces, para eso voy a ir a métricas y reportes y aquí puedo acceder al dashboard. El dashboard me va a mostrar dentro de mi organización cómo están todos mis procesos en tiempo real y de forma histórica. Entonces, en tiempo real puedo ver que tengo 50 tareas activas en 22 procesos. Eso quiere decir que hay 50 tareas que están esperando que un ser humano las haga. De las cuales 44 están en plazo y 6 están vencidas. Para eso les puse vencimiento a las tareas, para saber cuáles están vencidas. Y puedo bajar aquí y puedo ver para cada uno de los procesos en mi organización cuántas tareas están en plaza, cuántas se completaron y cuántas están vencidas. Por ejemplo, puedo venir a mi proceso de webinar y puedo ver que se completaron 12 tareas y tengo 5 tareas que están en plazo. Le hago clic y puedo ver que de esas tareas tengo 4 que están en completar información, una en registrar su contrato, una en revisar información y y hay uno que ya terminó. ¿Bien? No solo eso, sino que además puedo ver cuál es la más antigua, cuál es la que hace más tiempo que está esperando. Entonces, esto me permite detectar cosas olvidadas, cosas cajoneadas, cosas que debía hacer y nadie hizo. Bueno, las puedo ver acá. Incluso podría filtrar por tareas vencidas para rápidamente ver aquellas tareas que están vencidas dentro de mi organización. Yo miro así rápidamente y veo que la más antigua es una que está en completar información. Entonces le hago clic y lo abro y puedo ver las tareas concretas que están en esta etapa, quién las tiene asignadas y desde cuándo las tiene asignadas. Entonces puedo gestionar en tiempo real mis procesos y puedo, si veo que alguna está muy atrasada, por ejemplo esta, que es la más vieja, puedo acceder, puedo verla y eventualmente puedo completar la tarea. ¿Bien? Hoy faltó la maquinaria involucrada. Muy bien. Fantástico. Ese es el primer instrumento súper importante para poder gestionar mis procesos en ejecución. El segundo instrumento súper importante es la capacidad de poder definir reportes a medida. Entonces, por ejemplo, yo podría venir aquí y crear rápidamente un nuevo reporte al que le voy a llamar Global Has Subcontratos, que me va a mostrar los datos del proceso de webinar subcontratos. ¿Y qué información voy a mostrar en este reporte? Bueno, vamos a mostrar cuál es la obra, voy a mostrar cuál es el subcontrato o la empresa subcontratada, voy a mostrar cuál es la tarea en la cual está ese subcontrato y voy a mostrar el vencimiento y voy a mostrar el importe total de ese subcontrato. ¿Está? Y esto lo voy a mover para arriba. ¿Bien? Y además le voy a agregar un gráfico aquí para ver cuántos subcontratos tengo por empresa subcontratada. Que va a ser un gráfico sobre términos únicos sobre el campo empresa subcontratada. ¿Está bien? Y lo voy a hacer de barra. Lo voy a hacer de color rojito, está bien, me gusta rojito. ¿Bien? Entonces con esto le doy guardar configuración y este reporte ya está listo y lo puedo visualizar. Fíjense qué interesante que en 30 segundos me creó un reporte que me muestra todos los subcontratos que tengo, para qué obras son, cuál es la empresa subcontratada, cuál es el importe de ese subcontrato, si está activo, en qué tarea está y cuál es el vencimiento si lo tiene. Y además puedo ver una gráfica que me muestra por empresas subcontratadas. Y acá veo que Pocho La Pan está teniendo más subcontratos que los demás. Debe ser porque tiene un nombre excelente. Bien, lo interesante de estos reportes, además de que son muy fáciles de construir y de consumir, es que, uno, son exportables a Excel si quiero hacer algún análisis estadístico más profundo. Y dos,
son programables para ser enviados automáticamente. Entonces yo, por ejemplo, podría programar un reporte para que se me envíe una vez a la semana, el primer día, es decir, el lunes tempranito, que me mande un reporte con todos los subcontratos que tengo en curso. ¿Bien? Y esa es una herramienta súper interesante para un gerente que la reciba en su email. ¿Bien? Muy bien. Primer instrumento, reportes en tiempo real. Segundo instrumento, posibilidad de reportes a medida. Tercer instrumento, reportes históricos. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir mirar en una ventana de tiempo cómo están funcionando nuestros procesos y analizarlos. Por ejemplo, yo podría venir a mi proceso de webinar Global Health Subcontratos y ver que en una ventana de tiempo de 6 meses, por ejemplo, se iniciaron 7 subcontratos y completaron 16 tareas y el tiempo medio fue 3.7 minutos, ¿verdad? Y viene alguien y me dice, che, ¿qué pasa con los subcontratos? Que el proceso está lento, se tranca, nunca llega, nunca nos enteramos cuándo termina, ¿qué está pasando? Se queja, digamos. Bueno, cuando se queja, lo que estamos teniendo es un síntoma. Estamos viendo que algo en ese proceso funciona mal y por eso alguien se queja. Pero para poder diagnosticar dónde está el problema necesitamos información objetiva. Necesitamos KPIs o KPIs en inglés, indicadores clave de rendimiento. Entonces fíjense que yo abro aquí el webinar subcontratos y puedo ver cuántas veces se ejecutó cada una de las tareas de mi proceso y cuál es el tiempo promedio en cada una de esas etapas. Entonces yo puedo ir acá y veo 2 minutos, 40 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Entonces si me preguntan rápidamente de dónde tienes un cuello de botella, bueno, yo te diré que lo más probable es que mi cuello de botella esté en registrar subcontrato, porque demora 2 minutos, o en completar información del subcontratista, que demora lo mismo. Pero en una tengo 5 casos y en el otro tengo 1, con lo cual lo más probable es que el promedio más exacto sea este. Lo abro y puedo ver quiénes son las personas que trabajaron en la tarea de completar información subcontratista. O sea, que acá podría analizar qué subcontratistas están completando su información más rápido. Y puedo ver que Martín Ríos le lleva 1 minuto y a mí me lleva, Juan Moreno me lleva 2 minutos. O sea que el problema soy yo, digamos. Entonces, cuando tengo un síntoma, que es el proceso está lento, con esta herramienta puedo ver realmente dónde está el problema y diagnosticar efectivamente el problema. E incluso puedo entrar a las instancias de proceso que vio Juan Moreno y ver si realmente es un problema de una que está arruinando el promedio o es un problema estructural y siempre le lleva mucho tiempo. En este caso veo que no, que en general le llevan 1 minuto, pero hay una que le llevó 5 minutos. La puedo abrir y puedo ver, y capaz que esta en particular era muy compleja o tenía alguna particularidad y bueno, le llevó más tiempo y eso justifica el retraso. ¿Se entiende? Estoy haciendo un análisis objetivo para poder realmente encontrar y mejorar mi proceso. Una vez que encontré el problema, imaginemos que el problema efectivamente está en revisar información, lo que debería hacer es volver a mi definición del proceso e introducir alguna mejora que me permita mitigar ese problema. Por ejemplo, si mi problema está en que el subcontratista completa la información lento, podría agregarle aquí un timer, que se dispare, por ejemplo, a los 4 días para alertarlo. ¿Se entiende? Y además podría configurar este timer como no interruptivo y luego mandarle un mail al subcontratista, apurar subcontratista, le voy a poner a la tarea, que se lo voy a enviar al email del subcontratista, diciéndole, apúrate a completar datos. ¿Está? Y acá lo mismo, le puedo decir, estimado, empresa subcontratada, debe completar la información, ya pasaron 4 días. Juan, Saluditos. discúlpame, Juan, si cuando puedas, mírala, hay unas preguntas allí. Buenazo. Podemos a ver las preguntas. Exacto, funciona para cualquier empresa. De hecho, yo comentaba al inicio de la demo que tenemos más de 11.000 organizaciones suscritas desde 120 países, con lo cual hay de absolutamente todos los rubros.
Hoy nos vamos a focalizar en un proceso de subcontratos para empresas de construcción, pero por supuesto que este mismo proceso también funciona para empresas de servicios que subcontraten y funciona para cualquier empresa de cualquier rubro. La otra es, Segundo, disculpa Juan, yo te las leo para que sí todos los asistentes puedan entender qué es lo que se está respondiendo. Entonces la perfecto. siguiente sería, disculpa, una pregunta. ¿Qué sucede si estoy realizando la actividad pero no tengo conexión a internet? ¿Se guarda lo que gestioné en el caché y luego se sincroniza o no? No, no puedes trabajar sin conexión a internet. Ok. Tenemos otra pregunta de Negle Millano que indica cuánto es el tiempo promedio de implementarse esta solución en una empresa. Excelente pregunta. Y depende mucho de cuánto cariño y amor le ponga a la empresa. Porque la configuración de los procesos y de los formularios, como vimos, es prácticamente inmediata. Es decir, uno se sienta a trabajar y en un par de horas tiene el proceso completamente funcionando y en un par de días lo tiene probado con los usuarios y aprobado para salir en producción. Entonces, el tiempo en realidad va a depender de cuánto le pueda dedicar la empresa a definir esos procesos, y para eso nuestro partner, en este caso Global Has, los puede ayudar para que esa instrumentación sea muy, muy rápida. Entonces, tiempo mínimo y un par de días, una semana. Tiempo máximo, bueno, si no le dedican nada de tiempo puede llevar varias semanas. En general, el tiempo promedio que nosotros hemos visto en la mayoría de nuestros clientes es entre 2 y 3 semanas. ¿Bien? Porque tampoco se le puede dedicar todo el tiempo y hacerlo en un par de días, pero tampoco estamos hablando de meses. En 2 o 3 semanas es razonable tener estos procesos funcionando y aceitados. ¿Bien? Genial. Espero que se haya aclarado todo, Emilio. Tenemos otra de Simón, donde nos indica buenos días. En la construcción y en otras áreas, muchos de estos procesos, los documentos necesarios para evidenciar la coordinación de tareas, se obtienen ya posterior a la ejecución de las tareas. Se puede trabajar en modalidad post-trabajo, es decir, se pueden agregar fechas pasadas. Sí, no hay ningún problema. Lo que habría que hacer es cargar un nuevo campo, agregar un nuevo campo al formulario diciendo, por ejemplo, a qué fecha corresponde tal documento, y listo, y después se adjuntan los documentos. Eso no lo vimos, ahora lo vemos. Hay una pestaña específica para adjuntar archivos en el cual, nada, se pueden adjuntar todos los archivos que se deseen. Listo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ángela que pregunta si tenemos procesos diseñados en la empresa con otra herramienta tipo Visage y MaceFlow, ¿puedo importarlo a Integradoc? Excelente pregunta. No, no se puede. Y les explico por qué. Si bien el estándar BPMN es un estándar, la realidad es que cada fabricante, tanto Visage como Microsoft, como Integradoc, como cualquier otra, le agrega a ese estándar particularidades específicas de su producto para poder diferenciarse de otros productos. Entonces, a ver, algunas cosas podrían funcionar, el diagrama de alto nivel, las cajitas y las flechitas podrían funcionar, pero a efectos prácticos después va a haber que trabajar mucho sobre el proceso, con lo cual al final es más o menos el mismo trabajo que modelarlo directamente en la herramienta. Al respecto, nuestra recomendación es tomar, por supuesto, el proceso modelado en BPMN, en Visage o en cualquier otro producto, para entenderlo, para formalizarlo, pero dibujarlo directamente en Integradoc y ya aprovechar todas las ventajas de la integración con el formulario. Porque, por ejemplo, el modelo de Visage no tiene integración con el formulario. Sin embargo, fíjate que aquí nosotros podemos, por ejemplo, en las condiciones de las flechas, podemos poner campos del formulario. Por ejemplo, podríamos decir, si el monto total de la obra, que es un campo del formulario, es mayor no sé, a 50.000, entonces requerimos una aprobación adicional. ¿Se entiende? Entonces, esa integración del proceso con el formulario, nada, la tenemos porque funciona todo dentro del mismo producto. Si importáramos un proceso desde otra herramienta, no existiría esa integración. ¿Bien? Bueno, muy bien, con eso quedan respondidas las preguntas. Seguimos un minuto más con esto. Al publicar el proceso, al apretar el botón verde que yo les comentaba que hacía la magia, este proceso ya está listo para ser usado. Y fíjense qué interesante, que cuando yo entro a una instancia vieja,
lo primero que me dice acá arriba es instancia de proceso actualizada a la última versión. Esto es porque Integradoc pudo actualizar la instancia de proceso que ya estaba en ejecución a esta nueva versión de mi proceso, con el temporizador. ¿Se entiende? Entonces, ahí tengo la posibilidad de elegir, porque es una configuración, si yo quiero que las instancias de proceso viejas funcionen con la definición de proceso vieja o que sean migradas a la nueva versión del proceso. Además, Integradoc, no lo voy a mostrar porque se nos extiende, pero si alguno lo desea lo podemos ver. Integradoc soporta el manejo de versiones de los procesos y puedo moverme entre ellas. Por ejemplo, yo podría liberar una nueva versión del proceso y darme cuenta al tiempito que está mal, que tiene un error, y podría volver a la versión anterior. ¿Se entiende? Y además soportamos una cosa que se llama Sandbox, que está aquí, que me permite probar los procesos antes de liberarlos. Y esto funciona como Las Vegas. Lo que pasa en el sandbox queda en el sandbox. Entonces esto es muy útil para, por ejemplo, imagínense que yo tengo un cambio en el proceso, podría probarlo en el sandbox, ajustarlo, probarlo, ajustarlo, probarlo, ajustarlo, hasta estar tranquilo que el proceso funciona bien y recién ahí lo pongo en producción. ¿Bien? Entonces, pasando un poquito de raya, digamos, a las cosas importantes. Número 1. La disciplina de gestión de procesos propone 4 grandes etapas para digitalizar y mejorar mis procesos. La primera es modelar, y eso lo hacemos con una interfaz gráfica donde definimos el formulario y el workflow en notación BPMN. Segundo, ejecutar ese proceso. Para eso tenemos un motor de ejecución que toma esa definición del proceso y lo pone a funcionar. Y es lo que hicimos. Trabajamos, creamos subcontratos, le dimos participación a los subcontratistas, les avisamos por mail a las personas asignadas que tenían que completar una tarea, incluso se le podría haber permitido que completen esa tarea directamente en el celular. Y bueno, en definitiva, colaboramos, sinergizamos, compartimos documentos, compartimos archivos adjuntos, trabajamos sobre el proceso, trabajamos, y pasamos a la tercera etapa de la disciplina de gestión de procesos de negocios, que es la de medir esos procesos para ver cómo están funcionando, tanto en tiempo real como de forma histórica. Y eso es lo que nos va a permitir evitar cosas olvidadas, cosas cajoneadas, y además nos va a permitir detectar mediante indicadores objetivos cuellos de botella y oportunidades de mejora para mi proceso, donde el proceso se tranque, donde haya que asignar más recursos, donde haya que poner una alerta a un temporizador como pusimos. Y la cuarta etapa es la de introducir mejoras y volver a iniciar el ciclo de mejora continua. ¿Se entiende? Entonces, con esas 4 etapas, lo que estamos haciendo es modelar, automatizar, medir y mejorar nuestros procesos de forma iterativa y continua. ¿Bien? Hay muchísimo más para mostrar, como se darán cuenta, esto es una herramienta muy potente y podremos estar un rato largo haciéndolo, pero quiero dejarle espacio a Nelson, que va a hacer un pequeño cierre, y después vamos a tener un espacio de preguntas y consultas para sacarnos todas las dudas que puedan tener, y son todas bienvenidas. Adelante, Sí, Nelson. gracias, Juan. No, definitivamente muy interesante. Y sí, necesitamos mucho tiempo para poder mirar todos los casos de uso que podemos tener con herramientas como Integradoc. Y bueno, la idea es eso, la idea es poderles ofrecer a ustedes, a todos los participantes, como un obsequio, como un premio por haber aceptado invertir su tiempo con nosotros. Vamos a compartir un formulario, Cristian, donde van a tener la oportunidad de poder agendar un e-café con nosotros para poder personalmente responder uno a una las preguntas, las dudas, poder entender sus modelos de negocio, cuáles son las oportunidades de mejora, dónde podemos implementar, dónde Integradoc claramente va a generar valor. Entonces, Cristian, por favor, si puedes compartir en el chat
link del formulario para que las personas lo vayan completando, y mientras lo van completando, podemos entonces abrir un espacio de preguntas y respuestas adicionales para entonces con esto poder cerrar la sesión. Juan, nuevamente muchas gracias, muy interesante esta herramienta. Creo que vamos a tener que repetir este tipo de ejercicios enfocados a diferentes sectores, pero como decías tú, con la experiencia que tiene con esas 11.000 empresas y los países que están, pues claramente creo que vamos a cubrir cualquier duda, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Cristian. Entonces, si hay alguna les otra acabo pregunta, de dejar en el chat el formulario para que por favor lo llenen. Y Juan, bueno, te comento que tenemos un par de preguntas adicionales para ver si las podemos responder antes de finalizar la sesión. Una dice, ¿qué tal los costos? ¿Qué tan accesible es? ¿Es low cost? Excelente pregunta y déjenme hacer una pequeña explicación. Este tipo de herramientas históricamente tenían costos prohibitivos. Es decir, la disciplina de gestión de procesos de negocios y de workflow existe, como yo les dije, hace muchos años. Nosotros hace 18 que estamos en el mercado y en general estas tecnologías eran accesibles para grandes organizaciones. Y entre nuestros clientes más antiguos tenemos bancos, tenemos gobierno, tenemos grandes universidades, ese tipo de clientes que podían hacer las inversiones necesarias para adquirir ese tipo de tecnología. Lo que nos ha permitido la nube y la masificación del acceso a Internet es acceder a muchísimos más clientes. Entonces, las herramientas estas siguen siendo muy potentes y muy complejas y muy caras de producir, pero lo que nos permite la nube es acceder a una gran cantidad de clientes y por ende distribuir los costos entre muchísimos clientes. Con lo cual el costo para cada cliente baja radicalmente y se hacen herramientas accesibles a clientes de menor porte o clientes que no tienen tanta capacidad de inversión. Entonces, eso permite tener una oferta que seguramente sea accesible para tu empresa, ya sea tanto en la modalidad 100% cloud, en cuyo caso lo único que hay que pagar es la licencia, digamos, porque no tienes que adquirir servidores, ni administrar servidores, ni licencias de software de base, ni nada que se le parezca, sino simplemente utilizar el software, o en la otra modalidad de instalarlo on-premise, en tus propios servidores, aprovechando tu propia infraestructura, aprovechando el conocimiento de tus técnicos que ya saben operar la plataforma, ya saben hacer backups y demás. Y bueno, lo que nosotros hacemos es montarnos dentro de esa infraestructura existente y será una aplicación más a administrar. Entonces, en ambos escenarios y atendiendo diferentes realidades, pero sí, los precios de la solución son accesibles y en general son muy competitivos en comparación con otras herramientas que tienen menos clientes y que por ende tienen que distribuir sus costos entre menos clientes y por ende el precio del producto es mucho más alto. Ahí tanto Nelson como Cristian, yo sugiero que se tomen ese café virtual y conozcan un poco más las necesidades, la cantidad de usuarios, la modalidad que ustedes preferirían y seguramente se pueda llegar a un acuerdo. Y lo importante, y para complementar la respuesta, gracias Juan, es el tema de la escalabilidad. O sea, ahorita es muy importante, sobre todo para las empresas pymes, digamos, los sectores que estamos también abordando, es poder empezar con algo, ¿sí? Y a medida, poder ir escalando el negocio a medida que va creciendo. O sea, no quiere decir con esto que esa solución solamente se adapta a un sizing de empresa, sino que definitivamente va a poder escalar a medida que vayamos ganando posicionamiento dentro del mercado. ¿Vale? Otra pregunta, Juan, Cristian. tenemos otra pregunta adicional que dice, ¿cómo es el soporte? El esquema del trabajo. Ellos están en África. ¿Quieren saber un poco más sobre eso? Perfecto, ahí no hay ningún problema. Yo siempre digo que a la mayoría de nuestros clientes no les conocemos la cara, o yo por lo menos no les conozco la cara porque están en todo el mundo, no hay ningún problema. Ahí hay dos niveles de soporte, digamos, o dos escalones. El primer nivel va a ser el partner asignado, o sea, en este caso es Global Hub, que va a poder ayudarlos y atender las dudas o las consultas
que tengan, y hay un segundo nivel, que es el nuestro como fabricantes, que vamos a ayudar y asesorar y darle soporte a Global Hash para todo lo que precise. Ese esquema funciona en todo el mundo, y la verdad que la distancia física no es un problema, que estés en África o que estés en Punta del Este. Para nosotros es exactamente lo mismo, porque no vamos a ir a tu oficina. Simplemente vamos a conectarnos remotamente si el servidor está instalado en tu propia infraestructura, o directamente lo vamos a acceder por la nube si estás utilizando la solución en la nube, pero no es un problema que estés en África, ningún problema. Listo. ¿Alguna otra ¿Más pregunta? preguntas? Que son las más divertidas, así que sáquense todas las dudas. No, y al final entonces quitamos las cámaras y para tomarnos una foto, para ver las caras, para conocernos, gracias. Como dice Juan, definitivamente, indiferentemente de conectarnos remotamente, sí nos podemos conocer las caras quitando la cámara, quitándole el silencio o poniendo las cámaras y poder conocernos un poco, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que con esto ya cerramos. Entonces, por favor, para que activen sus cámaras, los que quieran activarla, y de esa manera podemos conocernos un poco más. Y con eso cerramos. Bueno, si están obviamente, si no están durmiendo todavía, ¿no? Si no están en pijamas, que también sucede. Y que no estén en la playa tampoco, ¿no? Porque Sí. si no nos vamos a poner celosos. En Punta del Este. Bueno, no hay problema, no hay problema. Entonces, nada, muchísimas gracias. Sin más que hacer referencia, muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Nelson, por este espacio. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Este video estará siendo compartido en nuestras redes sociales. También se los estaremos compartiendo por correo electrónico para que lo puedan visualizar las veces que sea necesario. Están los correos de contacto, el sitio web www.globalslt.com. Estamos abiertos para cualquier requerimiento o consulta que tengan. Muchas gracias. Feliz tarde. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias a todos. Bye, bye. Chao. Chao.